Amigas, amigos, muchas gracias por estar en una emisión más de Versiones Públicas. Hoy tengo el gusto y creo que va a ser muy importante esta entrevista con, tengo que confesarlo, con un amigo de algunos años, ya casi 9, pero que además ha tenido una visión y una participación muy peculiar y muy dura y cruda de los acontecimientos de hace ya casi una década, este año se cumple una década, de la noche de Iguala Guerrero, cuando fueron atacados de una manera fuera de lo normal, fuera de cualquier proporción, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que se dirigían hacia la Ciudad de México para la conmemoración del 2 de octubre, la marcha que normalmente se hace el 2 de octubre. Esa noche de Iguala, que se prolongó entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014, dejó una fractura profunda en el Estado mexicano, en la sociedad, sobre todo en la sociedad guerrerense, y por supuesto, y eso es inevitable, en la misma escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y por supuesto, otra fractura fuerte y también importante de explicar y de analizar entre los sobrevivientes, entre quienes no fueron secuestrados y desaparecidos de manera forzosa o asesinados, como los primeros 3, 4 compañeros de la Escuela Normal de Ayotzinapa que se encontraron pues a horas después de los 2 ataques brutales de aquella jornada del 26 y 27 de septiembre de 2014. Y creo que por esta razón vale la pena hablar y analizar con Manuel Vázquez, mejor conocido como Omar el 44, esta parte de la historia, aprovechando también que tengo aquí el borrador de un texto bastante extenso, como ustedes podrán ver, que Omar o Manuel has titulado Ayotzinapa, una mirada interior. Y para empezar, Manuel, ¿por qué le pones justo el título de una mirada interior a esta compilación y a este recuento y explicación de lo que sucedió en la Normal, en la Federación de Estudiantes y en la tragedia del 26 y 27 de septiembre? Muchas gracias, Genaro. Pues mira, primero yo creo que se ha perdido de vista la visión interna desde el movimiento desde quienes lo vivimos, pues un poco en su más amplia extensión. Sí. No solo en el protagonismo que tuvimos frente a los medios de comunicación o al frente del movimiento y en tantos sobrevivientes y dirigentes. Así es. Sino también pues todas las contradicciones internas que también tuvimos dentro, que podrían ayudar a entender pues, lo humano, que al final de cuentas es un movimiento. Sus contradicciones internas, las riñas, los acuerdos, los desacuerdos, y cómo a pesar de eso, pues supimos escalar un movimiento que tuvo una relevancia nacional e internacional y que continúa hasta el día de hoy. Así es. Fue ahí donde aprendieron los familiares de nuestros compañeros a organizarse, gracias a la experiencia previa que teníamos nosotros. La experiencia de los de la Chinola, los del PRO, otras organizaciones también nos alimentaron, nos ayudaron. Las caravanas que hicimos con los sindicatos y también con el zapatismo, las caravanas internacionales, todo lo que vivimos ahí, nuestras propias carencias como personas, creo que hay que ponerlas a la vista de todos, porque eso es lo que realmente enseña, pienso yo, de un movimiento hacia las personas. No es solo fecharlos, decir en esta fecha tal, quién es estos. No es una cronología. No, porque eso, pues, ¿qué deja? No deja gran cosa, no deja enseñanza. Habría que ver qué se discutía también ahí adentro, qué se planteaba ahí dentro frente a las circunstancias que se nos iban presentando. Así es. Un poco para ubicar a quienes nos están escuchando y viendo y no tienen, digamos, todo el contexto que yo tengo y la historia. Sí, me gustaría que nos explicaras, Manuel, inmediatamente después de los sucesos,
que ya están relatados también en el texto, en el libro, y que se ha ido reconstruyendo ministerialmente, mediáticamente, hay documentales, hay reportajes sobre esto. Después, cuando empieza el movimiento, tú tienes un papel protagónico de vocero muy importante junto con algunos de los sobrevivientes y junto con los padres de familia. ¿Cómo se fue organizando esto y hasta qué fecha más o menos jugaste este papel? Pues yo creo que, a ver, es automático. La figura de voceros no existe dentro del organigrama o la organización estudiantil, dentro de sus estatutos. De hecho, que algunos empezáramos a hablar de lo que pasó aquella noche, Sí. pues fue esa misma noche en la conferencia que dio David la Flores madrugada. Maldonado, Eduardo Maganda, que a mí, por ejemplo, yo iba llegando y me tocó el segundo ataque y me entró una llamada de Radio Huagro, de la Universidad de Guerrero, y Así pues es. yo no había estado en ese primer momento, entonces le pasé el teléfono a Maganda, fue él el que relató esos primeros hechos. Al día siguiente los medios de comunicación pues empezaron a buscar quienes habláramos del caso y algunos se atrevieron, otros no. Eso es lo que hay que recalcar, porque no todos estuvieron dispuestos a hablar de lo que habían vivido. Entonces, las repercusiones que eso tuvo, pues fue que enseguida los medios de comunicación siguieran buscándonos a quienes habíamos hablado, Exacto. no necesariamente a quienes no querían hablar. Quienes no querían hablar se enfrentaban al miedo de que hubiera repercusiones no solo para ellos, sino también para sus familias. Así es. Yo lo he contado a mí mismo, mis papás, mis hermanos, la familia más... Me llamaron y me reclamaron, ¿no? Dice, oye, cabrón, que no piensas en nosotros, nos estás poniendo en riesgo. Así es. Y yo les dije, ¿pero qué estarían haciendo si yo fuera el desaparecido? ¿No? Pues allá anduviéramos, entonces no digan nada. Claro. Y poco a poco tuvieron que reconocer que exactamente tuve que hablar, y muchos de mis compañeros igualmente. ¿Y por eso surge el nombre de Omar García? Por eso surge como un seudónimo que se me ocurrió en ese momento. Digo, el nombre Omar siempre me ha gustado, Sí. Pero no sé por qué me puse García, es muy... No era en honor a nadie, digamos. No era en honor a nadie. Me han criticado por eso incluso allá en el pueblo. Oye, que no estás orgulloso de tu familia. De tu familia, ¿por qué agarraste el apellido de los García, ¿no? Los vecinos ahí. Ajá. Pues no sé, se me ocurrió en el momento y ya, ni modo. Y así surge el 44, es decir, Sí. el sobreviviente, que es un número simbólico, no es que tú seas el 44, sino que ese 44 representa ¿a cuántos sobrevivientes aproximadamente? Pues a unos 70, de los cuales... ¿70? Sí, 70, 80, de los cuales solamente 23, 24, 25 más o menos son los que dieron voz, los que se atrevieron y los que siguen hasta ahora pues al pendiente de las aportaciones que se puedan hacer a la Fiscalía. Y al inicio empieza la búsqueda de lo que en ese momento en su mayoría pensábamos que estaban desaparecidos, a la par de los padres. ¿O los padres se suman posteriormente? ¿Cómo fue? Mira, yo lo he dicho muchas veces, la ventaja del movimiento de los familiares de Ayotzinapa, Sí. el privilegio, así lo puedo decir, es que sus hijos todos fueran parte de un internado y Exacto. de una organización estudiantil previamente organizada y con experiencia de lucha. Entonces eso hace que todos puedan llegar a un mismo lugar y desde ahí operar. O sea, todos los familiares de las personas que se reportaban desaparecidas, de los chavos que se reportaban desaparecidos, llegaron ahí. Al principio recordemos que se hablaba de 57 muchachos. Así es. Entonces, todos sus familiares estuvieron ahí. Ahí en la escuela. En la escuela. En Ayotzinapa. Algunos al día siguiente, el 27, el 28, el 29 de septiembre, vieron cómo pues, las camionetas que habían salido a buscar a los chavos regresaban con algunos de ellos y otros, los 43, pues se quedaron esperando. O sea, veían llegar los camiones o las urban o los carros, Así es. los autos, con la esperanza de que en esos vinieran sus hijos. Pues ellos ya nunca los volvieron a ver. Entonces, es ahí donde aprenden a organizarse. Los familiares no tienen experiencia organizativa, no tienen experiencia política, no tienen nada. O sea, vienen del campo, son amas de casa. Algunos 2, 3 ya traen experiencia y se convierten luego en voceros también de los familiares, Sí. como don Felipe de la Cruz en aquel tiempo, que no es papá directo. Que era el que tenía más experiencia, digamos, organizativa Sí, en ese momento. es de la CENTE, es de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Y su hijo es Ángel Neri de la Cruz, un sobreviviente, un compañero mío, también del colectivo. Es sobreviviente Ángel Neri. Sí, sí, sí. Y él es una pieza fundamental también para que los familiares se organicen en ese primer momento. Don Melitón Ortega, que tampoco es familiar directo de ninguno de los chavos desaparecidos, es tío de uno de ellos, igual ya es parte de una organización por allá en Ayutla de los Libres y es parte fundamental en esos primeros momentos para que el resto de familiares aprendan a organizarse. Así es. Nosotros, del Comité Estudiantil, también les dotamos de toda esa experiencia. Entonces, Y se en va esos formando el momen- ente. esa etapa, ¿ya estaban los asesores principales o las organizaciones de derechos humanos que empiezan, digamos, a arropar, a asesorar, a acuerpar al movimiento? Sí, no, la relación con el Centro de Derechos Humanos Tlachinola viene desde años atrás. Así es. O sea, ellos siempre han estado en vínculo con la normal, son los primeros respondientes, pudiéramos llamarle así, Sí. frente a las agresiones del Estado, de la policía hacia los estudiantes. O sea, no es la primera vez que Tlachinola nos asesoraba o asesoraba pues, a nuestros anteriores Así es. dirigentes o estudiantes. Y ellos se hacen presentes y empieza a organizarse, digamos, el cuerpo de abogados. Vidulfo Rosales, ¿en qué momento se integra, digamos, como abogado? ¿Se elige o es como este proceso? No, es desde el primer día, desde la noche misma del 26 de septiembre. Ah, ok. Aquí ocurre que como ya teníamos experiencia y muchas relaciones con muchas organizaciones sociales y civiles, pues a quien primero llega la noticia es a Tlachinola. Tlachinola pasa la voz al PRO y así se expande. Al día siguiente ya mucha gente está enterada. Exacto. Y pues los primeros en llegar pues, son ellos. Primero en tiempo, primero en derecho. En Y derecho. ahí se fue pues adjudicando o dándosele de manera natural a Tlachinola pues el protagonismo y ellos en colaboración con el Centro PRO. Exacto. Muchos de Vidulfo los- viene de Tlachinol. De Tlachinola, muchos del PRO, Santiago Aguirre, creo que también Mario Patrón en aquel tiempo, habían estado también participando en Tlachinola años atrás. Entonces, son organizaciones muy Muy entrelazadas, muy con, entrelazadas con la entre normal. ellos. Y fueron fundamentales en esos Claro. momentos. Claro. En esos momentos no se les había excluido a los sobrevivientes. No, para nada. Relatas un episodio que ojalá y lo puedas conversar para entender también este fenómeno. Un episodio en donde los propios padres les empiezan bueno, varios episodios. Los propios padres y madres les empiezan a reclamar a ustedes, ¿no? Como si ustedes fueran los responsables de la tragedia de Iguala. Sí, lo relato de tal manera que se pueda comprender, porque creo que tú y yo hubiéramos hecho lo mismo si tuviéramos una persona desaparecida, un hijo desaparecido. Sí, Lo primero que preguntaron fue por qué Iguala, por qué solo a los de primero, quién los mandó, por qué a esa hora. Fueron los primeros reclamos que nos hicieron directamente a la organización estudiantil. Y nosotros les respondimos, o sea, les respondimos desde el día 2, 3 después de los acontecimientos. Pero pues hubo siempre organizaciones que les hablaban al oído, egresados de Ayotzinapa, otros compañeros que no tuvieron la madurez suficiente para decirles, no, ellos son los responsables, ellos los mandaron, etcétera. Entonces, pues desde ahí ya no nos pudimos quitar pues la responsabilidad que nos achacan los familiares. ¿lo sientes como una responsabilidad o como un estigma? Como un estigma y una responsabilidad. Es que a ellos no puedes discutirles esa parte porque no se puede discutir este tema con ellos. O sea, para ellos eres culpable y se acabó. O sea, Claro, pero no eres culpable ministerialmente. Podrás No, ser no. responsable moralmente. Pues sí, pero entonces también doña Cristina Bautista sería responsable, y yo lo relato también en el libro. Ella misma en asamblea se echaba la culpa. Claro. Mi hijo quería estudiar, quería trabajar en el campo este año, yo lo obligué a que fuera a la escuela. Me siento culpable porque si lo hubiera dejado trabajar en el campo y continuar sus estudios un año después, mi hijo no estaría desaparecido. Imagínate, o sea, son esos fenómenos que muchas veces Claro. la gente no alcanza a dimensionar. ¿Y había manera de dialogar con ellos? Sí había manera, muchos nos entendieron, muchos se solidarizaron y así manteníamos el vínculo, Sí. pero otros de plano, pues no se podía. Para ellos éramos responsables y punto. ¿En qué momento dejan
dejas sobre todo tú, que eras una figura muy identificable por muchos periodistas, por muchos medios, de tener esa voz y esa vocería informal del movimiento. La vocería fue informal un tiempo, en 2015 a 2016 se hizo formal por un acuerdo del comité y luego de la asamblea. Fuimos 4 voceros, fui yo, fue Luis Uriel, David Flores Maldonado y Ángel Neri de la Cruz. Fuimos los 4 voceros avalados por el comité y en reunión. Pero el rompimiento se da primero con los estudiantes. O sea, en 2016 me acusaron de protagonismo, de que yo le vendía toda la información a los medios y por eso salían muchos documentales y muchas entrevistas y mucha información. ¿Y qué información le vendías si no tenías más que la información que ellos mismos tenían? Exacto. Las caravanas que se hicieron a nivel nacional e internacional también me acusaron de que ya me había gustado mucho la cámara. O sea, antes de Ayotzinapa, antes del 26 de septiembre, entiéndase, ya había riñas internas políticas. Exacto. Entonces, cuando pasa esto y con todas estas interpretaciones, pues eso se exacerba. Y nosotros andamos dando la cara y haciendo frente a todo afuera muchas veces y descuidamos el tema interno. No podíamos estar en las 2 partes al mismo tiempo. Entonces no faltó quien aprovechó, tomó el tema en la asamblea y lo hicieron de manera ilegal, porque para hacer una acusación de ese tipo la persona tiene que estar presente para que por lo menos pueda defenderse. Así es. No lo hicieron así. Entonces violaron todo el reglamento interno y pues la asamblea decidió que yo tenía que ser vetado. O sea, yo estoy impedido de pisar jamás en la vida Ayotzinapa. ¿La escuela? Sí. ¿Eso lo decide la organización de estudiantes? Y su asamblea, sí. ¿En qué fecha? En abril de 2016. Wow. Yo sigo en vínculo con los familiares. A mí me importa un comino. Yo se los dije, se los manifesté. A mí me importa un comino ya la escuela. Lo que me importa es saber qué pasó con los muchachos. Mientras la asamblea de padres siga respaldándome, yo voy a seguir porque lo que importa son ellos. Yo estoy vivo, yo puedo rehacer mi vida. Claro, claro. Y eres muy valioso en términos de testimonio y de reconstrucción de los hechos. Y sigo en vínculo con las familias durante mucho tiempo. De hecho, las familias hasta el día de hoy no se han deslindado formalmente de mi persona. O sea, no ha habido un comunicado como sí lo hubo en contra de Felipe de la Cruz, en contra de otras personas. De mí sí ha habido voces aisladas por ahí de los familiares, pero una posición como tal de las familias y su asamblea no la ha habido. Yo estoy seguro de que en cualquier momento, pero bueno. Exacto. Al final de cuentas, yo voy a seguir colaborando con el caso desde donde me toca y en lo que me toca. Vamos a un corte, Manuel. No nos dejen, seguimos aquí en Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos conversando y analizando el desarrollo y las diferencias que hubo internamente en la génesis del movimiento de Ayotzinapa, la génesis del movimiento de los padres de familia de los jóvenes desaparecidos, de los alumnos que quedaron en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y por supuesto de por lo menos 80 sobrevivientes, que es lo que nos está comentando Manuel, 80 estudiantes que sobrevivieron a ese ataque, a esa noche, a esas horas de 2 días, y también bordeamos sobre este texto, este relato titulado Ayotzinapa, una mirada interior, que Manuel Vázquez, el diputado federal Manuel Vázquez, me hizo el favor de compartir para leerlo. Y en esta parte yo también te quería preguntar, porque lo anoté varias veces. Tú hablas de la culpa de los sobrevivientes. Es decir, no es una imaginación, no es un recurso retórico, es algo que existe y está de una u otra manera entreverado en todo el texto. ¿Cómo describirías la culpa del sobreviviente? Pues la culpa del sobreviviente yo la analizo, la escribo, la planteo como pues lo que sientes por haber sobrevivido y no haber podido ayudar más a tus compañeros. Sí. O por qué no me tocó a mí, a ellos sí.
por los reclamos mismos que te hacen sus familiares los días posteriores y hasta la fecha. 3 chavos eran de mi pueblo. 3. Las 3 familias, bueno, de un pueblo donde yo iba a vivir 7 años, Omeapa, municipio de Tixtla. Hay 3 chavos desaparecidos ahí que pues, crecieron conmigo. ¿Que los conocías? Eran chavitos, o sea, y las familias pues me reclaman. Si tú no lo hubieras invitado a estudiar ahí, estaría vivo. ¿Y tú los invitaste? Pues sí, como me invitaron a mí otros Exacto. anteriormente. Sí, pues, o sea, nadie invita a alguien pensando que los van a desaparecer, ¿no? Exactamente, pero pues desaparecieron, entonces pues, alguien hay que echarle la culpa. Muchas veces la víctima ya no busca a quien la hizo, sino a quien la pague. Exacto. Y eso lo relatan informes por todas las latitudes del mundo. En Colombia, un padre se desquitaba con sus hijos golpeándolos. Ya Exacto. tiempo después hacía el análisis de que la violencia que vivieron con su hija desaparecida había hecho que se desquitara con sus hijos y con su mujer. Entonces, son esas cosas que uno siente, que uno vive y con las que seguirá viviendo, ¿no? Todo el tiempo. ¿Pesa menos o pesa más la culpa ahora? Ahora pesa un poco menos. En algunas ocasiones pesa exactamente lo mismo. Yo se los puedo decir muy de manera responsable. Incluso en mis relaciones amorosas, personales, Sí. pues, mis parejas lo han Lo han tenido vivido. que padecer. O sea, esas cosas gachas que a veces uno tiene se exacerban y no puedes controlarlas, ¿no? Entonces, Así es. esos son las otras caras de la moneda. Y hablas a nombre no solo de ti, sino de varios, porque ese es un fenómeno que yo he observado en varios de los sobrevivientes, ¿no? De varios sobrevivientes, de todos mis compañeros que lo padecen, en los familiares, que luego a nosotros nos agarraron de costalitos para desquitar sus rabias y nosotros ahí tuvimos que aguantar vara mucho tiempo. Sí. Algunos que ya no pudieron de plano, pues dijeron, no, pues ¿por qué? Voy a Exacto. estar aguantando esto. Y aparte de que les hemos ayudado muchísimo y hemos dado voz por nuestros compañeros, todavía nos vienen y nos responsabilizan, pues tampoco se vale. Así es. Pero bueno, ahí Pero no es seguimos. algo que venga solamente del hecho No. del episodio y de la tragedia y de la desaparición, ¿no? No, es alimentado. Imagínate todo Exacto. el contexto externo de interpretaciones tanto de colectivos, organizaciones, sectarismos, los medios de comunicación, todo contribuye a que las víctimas se queden solas, se queden aisladas y se Exacto. dividan. Ese es el gran tema. Y nosotros hemos resistido a la división a pesar de todos. Y nosotros hemos llamado siempre a los familiares a restablecer el diálogo también entre nosotros con ellos, porque al final de cuentas seguimos contribuyendo en la investigación. Exactamente. De nuestra parte la voluntad siempre ha estado. Entonces, pues no sé, ahí sería ya que ellos tomen el balón. La causa común, más allá de que los culpen verbal, moral, política, incluso hasta jurídicamente, la causa común de los padres, de ustedes, de los sobrevivientes, de los estudiantes que todavía están en Ayotzinapa, ¿cómo la describirías? ¿Cuál es la causa común? La causa común es la justicia, la verdad, saber qué pasó con nuestros compañeros desaparecidos, que se castigue a los responsables, que se haga justicia por nuestros 3 compañeros asesinados, por los heridos, por nuestro compañero que sigue en coma, Aldo, hasta la fecha. Aldo sigue en coma. Sigue en coma hasta la fecha, por el resto de personas que también fueron asesinadas esa noche. Hay quienes me dicen que soy medio sobreviviente y ni siquiera sobreviviente porque pues no me llevaron, ¿sabes? Como si no hubiéramos sido víctimas de los ataques a balazos y donde mataron a los compañeros. Oye, pues son víctimas también los reporteros que estuvieron esa noche en la rueda de prensa y que por poquito los matan. Las personas que ya habían llegado en ese segundo ataque y ya estaban ya ahí ayudándonos y que llegaron y nos balacearon otra vez, o sea, son víctimas Claro. de un intento de homicidio, básicamente. Los pobladores en sí mismos de Ayotzinapa y de Tixla son víctimas de ese contexto. Iguala mismo, o sea, de Iguala. Sí, sí. No puedes decir que unos son más víctimas de Abarca que otros, ¿no? Exactamente. O sea, del narco que penetró. Este caldo de cultivo que es también muy característico, no solo de las comunidades pobres, sino también de las comunidades profundamente ideologizadas, si me permites este término,
y también profundamente activas, es decir, porque aquí se entreveran tres cosas, ¿no? La pobreza, lo relatas muy bien, el origen de las escuelas normales, rurales, son ideológicas, y la historia misma, es decir, la historia de Lucio Cabañas, y también la historia prejuiciada en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, los ayotzinapos, como le llaman, entre los que siembran el odio en Guerrero, ¿no? Es decir, la estigmatización, ¿no? Incluso ese otro discurso, ya no desde el interior, sino del exterior, de, pues ustedes se lo buscaron, ustedes son así, ustedes son revoltosos. ¿Consideras que todo esto es un caldo de cultivo alentado desde el Estado mexicano, alentado por la clase política, o es un caldo de cultivo que de alguna manera la causa común, que es encontrar a los 43 normalistas vivos, muertos, donde estén, y hacer justicia, podría resolver eso o lo está agudizando? Pues mira, primero yo diría que todo esto es alentado siendo un porcentaje muy alto, un 80% desde factores externos. Como sea, las normales rurales, las organizaciones estudiantiles y sociales son incómodas para el poder, para el gobierno, Exacto. en aquel tiempo más que ahora, y por lo tanto hay que ver la manera de desactivarlas, de minimizar su impacto, su incidencia social y política. En segundo lugar, el 20%, como decía el Che Guevara, muchos de los problemas que tenemos son culpa de Estados Unidos, otros son nuestras. Exacto. El otro 20% es responsabilidad de las propias organizaciones que no innovan en sus métodos, que no se actualizan. Tenemos una Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México regida por unos estatutos de 1984, reformados última vez en 1984. Reformados desde la cúpula, porque fue una reforma desde la SEP. Y una reformita bien chiquita. Entonces ellos están actuando como si estuviéramos en tiempos de la Guerra Fría todavía. O sea, no se plantean nada más que el marxismo-leninismo y la dictadura del proletariado como último. O sea, ¿hay un anacronismo ideológico todavía? Sí, sí, hay un dogmatismo, un anacronismo. No salen de ahí los chavos. Cuando se les propone estudiar otro tipo de teorías y fuentes, o por lo menos actualizar el marxismo, leninismo, todos los aportes nuevos que ha habido en cuanto a la teoría revolucionaria, así es, te tachan de revisionista. No les hables de reformas a los estatutos, ni a los reglamentos internos, ni nada, porque eres un reformista. Genaro, queríamos poner radios comunitarias, radios en las escuelas normales rurales, 17 radios. Digo, ¿para qué andamos con el volantito? Hay que hacer una radio y pues intervenimos las ondas. Claro. Y no importa. No, es ilegal. ¿Y a poco es legal tomar un camión? Exacto. A ver, entonces, ¿cómo es posible? ¿Esa fue la discusión? Sí. No tener radios comunitarias porque es ilegal y preferir hacer boteo y acción directa con los camiones. Claro, logramos poner 2 radios, casi 3. Una está en Ayotzinapa, otra estaba en Tiripatío, Michoacán, y otra en San Marcos, Zacatecas. Así es. Y aún así, creo que ya se vinieron abajo. Solo la de Ayotzinapa perdura. Pero eso es creación nuestra. Exacto. Jamás van a reconocer los chavos, pero a ver. O sea, ¿por qué a unas cosas sí te opones y a otras no? Pero este anacronismo, esta falta de evolución, digamos, de los métodos y tácticas de lucha y de la percepción de la realidad, ¿en realidad es de ellos o hay toda una élite o un grupo, no la élite, un grupo de maestros o de ex normalistas que ellos se sienten muy cómodos en eso, ¿no? Pues en Ayotzinapa todo el mundo quiere tener incidencia, porque de ahí se alimentan y de ahí comen todos. Claro. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quiénes engrosan sus filas? Las del magisterio, pues los normalistas. ¿Quiénes son los mejores cuadros después en la lucha magisterial? Los que vienen de las normales rurales. Así es. ¿Quiénes van de pronto a las filas de guerrilleras en cualquier organización de estas? Normalistas. Es más fácil, más susceptible que un normalista rural se incluya a esas filas que cualquier otro estudiante. Son más propensos. Exactamente. Las organizaciones políticas también quisieran tenerle ahí. Bueno, yo soy diputado federal. Claro. ¿Qué estoy diciendo, no? Sí, pero eres diputado federal por la vía electoral. Sí, sí, sí. Es decir,
tuvieron que votar por el partido que te postula para que tú tuvieras esta representación Exacto. popular. El problema es que siguen peleados con la vía electoral. Siguen, sí, por supuesto, y pues ya lo vimos en las declaraciones recientes que para mí son muy desafortunadas de Vidulfo Rosales, ¿no? Así es. De que van contra Claudia Sheinbaum. Yo en 2017, junto con otros grupos de sobrevivientes, entregamos una carta a los familiares donde les proponíamos no romper con los partidos políticos ni con el tema electoral, sino más bien comprometer a todos los candidatas para, o sea, arrancarles un compromiso público frente al caso Ayotzinapa. Así es. Subirse a los templetes junto con ellos para que... Incluyendo Mid y Anaya. Incluyendo todos. ¿Por qué? Todos. Porque uno de ellos al final de cuentas iba a quedar. Claro. Y era mejor un compromiso. Y a mí sí se me hace muy desafortunado que Vidulfo diga que solamente va a ir contra Claudia. Qué diferente sería que dijera, vamos a buscar el diálogo con todas las fuerzas políticas porque necesitamos justicia por el caso. Que los tres candidatos actuales, sí, claro. las dos candidatas mujeres, el candidato del MC, hicieran un compromiso ante el colectivo de padres y madres de familia de Ayotzinapa, ¿no? Exacto. Eso en el 2017 se propuso. Se propuso, también les planteamos que hiciéramos un debate televisivo desde las víctimas, como lo hiciera Yo Soy 132. Así es. En 2012, ¿no? En la campaña. Así o sea, es. Tenían la fuerza, hasta actualmente la tienen. Sí, o sea... ¿Y cuál fue la respuesta en ese 2017? Pues la única propuesta que tomaron en cuenta fue la de subirse al templete de López Obrador en Iguala. Ahí López Obrador se comprometió y fue donde dijo que dar información no manchaba al ejército, al contrario, podía redimirlo, podía limpiar la imagen de la institución, así es, etcétera, ¿no? Y de ahí... De ahí surge el compromiso que perdura hasta ahora, sí, de López Obrador de darle solución al tema de Ayotzinapa, ¿no? Sí, pero si te das cuenta ahí choca precisamente la visión que teníamos muchos compañeros sobrevivientes frente a la visión que al final de cuentas se impuso, la de la vía directa. Exacto. Pues yo no me espanto de la vía directa, Genaro Villamil. ¿Cuántas bombas Molotov habré tirado también? Así es, así es. ¿Cuántos chingadazos no nos dimos con la policía? Pues yo casi pierdo un ojo en aquel tiempo. Yo no me espanto de esa vía. Así es. Pero cuando se hace sin sentido... La pregunta es si es la vía que corresponde en estas circunstancias. Exactamente. O sea, las formas de lucha tienen que ver, hasta donde yo entiendo, con las circunstancias en las que estás dando la lucha. Si el Estado, si eres clandestino, pues evidentemente tienes que dar una lucha clandestina. Claro. Si estás en un proceso en donde hay una dictadura militar, pues evidentemente tienes que ir a la acción directa y a las armas. Si quieres transformarlas, pues esa fue la conclusión de Madero. El tema es que creen que esta es la revolución rusa del 17 cuando estamos en el 2017. Y no hay un Lenin y no hay un imperio zarista. O sea, es decir, la traspolación literal de los episodios de las revoluciones de corte marxista, ¿no? Sí, básicamente es eso. Y te digo, todo esto viene porque tienen una visión, están peleando en un escenario que no existe, un escenario que les dicta su ideología y sus estatutos, y porque no se han actualizado para nada. Para ellos no hay ningún tipo de cambio, el neoliberalismo sigue, el capitalismo sigue. ¿Y se dan cuenta de las coincidencias que tienen con la derecha cuando hacen ese análisis? Yo lo dudo, la verdad, pero pues al final de cuentas quienes se montan en esto son los de la derecha, ese es el gran problema y el gran cuestionamiento. Antes de ir al corte, nada más para que tenga claro nuestros audiencias, Vidulfo Rosales, ahora, o sea, 6 años después de aquel 2017, ¿tiene la misma posición, pero o una posición peor? ¿O cómo No, yo creo que la visión la tuvo siempre. Vidulfo siempre declaró ahí en las reuniones internas con nosotros de que el cambio con López Obrador solo iba a retrasar el proceso revolucionario. Y nosotros le decíamos, pero pues ¿cuál proceso revolucionario, hermanito? ¿Retrasar el proceso revolucionario? Exacto. ¿De la toma del poder? Ajá. Y nosotros le decíamos, oye, pero yo no veo ningún proceso revolucionario real. O sea, sí, aquí en nuestra burbujita como estudiantes y organizaciones sociales que damos la lucha y es digna y toda la cosa, pues sí. Pero ¿qué hay en el resto del país? Hubo propuestas mucho más revolucionarias, ahí les relato en el libro. Así es. Y jamás se hicieron caso. Entonces realmente no querían transformar nada. Lo único que querían muchas organizaciones era bandera política. Y Ayotzinapa les venía bien a muchos de ellos. Exactamente. Exactamente. Vamos a un corte
Duro lo que acabas de comentar. No nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos haciendo no solamente una mirada interior, una radiografía de el interior del movimiento en torno a la causa Ayotzinapa o al caso Ayotzinapa. Manuel Vázquez, diputado federal, sobreviviente de los sucesos criminales de Iguala Guerrero en septiembre del 2014. En el bloque anterior fuiste muy claro, Manuel, comentaste que desde entonces hay una posición dominante de no hacer, pues no ayudar con el gobierno federal ni con el partido gobernante porque eso afectaría a la causa revolucionaria, ¿no? O la causa de la toma del poder. ¿Cuál fue el argumento de Vidulfo? Pues, el proceso revolucionario, básicamente. El proceso revolucionario. Pero eso ya se había observado desde los primeros 15 días después de la desaparición de los normalistas. En el texto relatas una discusión que se dio en octubre, a los 15 días, ¿no? ¿Cómo fue esa discusión? El 18 de octubre ven que muchas organizaciones... 18 de octubre del 2014. 2014, muchas organizaciones ya en ese tiempo ya estaban solidarias con Ayotzinapa y se los agradecemos mucho. Pero también ahí dejaron ver muchas de ellas lo que realmente querían. ¿De las organizaciones? Sí, muchas de las organizaciones y quienes rodearon a las familias. Hay una gran parte de quienes llegaron a solidarizarse que lo hacían de corazón y con toda la voluntad y las ganas, ¿no? Pero había otras que buscaban bandera política. ¿Por qué lo digo? Porque en los resolutivos de esa asamblea del 18 de octubre figuraban en primer lugar abajo las reformas estructurales. Las reformas estructurales de Peña Nieto. Sí, entonces. De Peña Nieto, abajo la renuncia de Peña Nieto, etcétera. Y en sexto y último lugar figuraba presentación con vida de los estudiantes desaparecidos. En sexto lugar. En último lugar. Y pues todos lo recordamos, si lo niegan pues era otra cosa, pero lo recordamos. Los familiares de Ayotzinapa se levantaron, les pidieron a las organizaciones sociales que se largaran de ahí, que cómo era posible que pusieran en último lugar a los estudiantes desaparecidos, si era precisamente lo que nos reunía, lo que nos convocaba. Exacto. A todos y a todas. Entonces de ahí claramente se vio una gran cantidad de organizaciones sociales que estaban ahí por interés. Y claro, no les gustó nada esta reacción de los padres, de nosotros los sobrevivientes, que empezamos a visibilizar esa cosa al interior del movimiento. Y desde entonces a mí muchas de esas organizaciones no me han tachado de traidor, no me han bajado de traidor. ¿De traidor por qué? Pues ya sabes, esos argumentos de siempre, pero pues en realidad en el fondo está de que les impedimos al interior hacer de las suyas. Lo que estás impidiendo con voces como la tuya, como la de otros y como la de varios padres, es que se resuelva el caso. Es decir, en el debate público que grabamos hace unos días, yo argumentaba, y espero polemizar contigo este enfoque porque tiene que ver con la coyuntura actual. Pues es evidente que el incentivo del presidente y de los padres de familia es el mismo. Ambos, por razones distintas, quieren que se resuelva el caso. O sea, el presidente porque es la herida abierta de su sexenio, es decir, uno de los compromisos que no ha podido cumplir por la complejidad del caso, por lo que él mismo ha argumentado que hubo mano negra, que hubo traiciones, y pues porque evidentemente a los padres, humana, jurídica, filosófica, existencialmente, lo que les importa es saber qué pasó con cada uno de sus hijos. ¿Dónde están? Si están incinerados, si no están incinerados. Pero en torno a estas dos posiciones hay todos los incentivos para prolongar y prolongar y prolongar y que esto se vaya, pues como el caso Colosio. Es decir, que pueda durar y perdurar. Pues es la cara oculta, Genaro, de los casos emblemáticos. Exacto. Cuando un caso se convierte en emblemático, trae aparejado un problema.
El que quiere capitalizarlo. Quienes lo rodean, pues lo capitalizan. Y hoy en día en México y en Latinoamérica es muy común o es muy susceptible que los centros de derechos humanos, los defensores de derechos humanos, busquen a propósito el caso emblemático, se pelean por él, porque eso les reporta enormes dividendos políticos, reputación, apoyo de fundaciones internacionales. Es más fácil que a Tlachinola hoy en día le aprueben sus proyectos de defensa de derechos humanos, lo cual es bueno, que a una organización que está defendiendo a una familia anónima, Claro. que nadie ve. Claro. En cambio, si estás vinculado con el caso Ayotzinapa, es más fácil que te vean. Yo soy la muestra perfecta de eso. O sea, Claro. a mí me vieron porque vengo de ahí. Si no hubiera estado ahí, seguramente no me habrían visto nada, ¿no? Así Nunca. es. Y el otro gran tema es que la esencia misma está en la búsqueda de sus hijos. Don Emiliano Navarrete, en la segunda audiencia con Peña Nieto, el 24 de septiembre de 2015, lo dijo bien claro: a mí no me importa que mi hijo se convierta en Lucio Cabañas, yo lo que quiero es que estudie para ser maestro y lo quiero de vuelta. Solo por eso el movimiento lo castigó. ¿Lo castigó por decir eso? Lo castigó porque después de la audiencia con Peña Nieto estaba el mitin en el Zócalo. Sí. Y don Emiliano era de los que siempre Sí, le me daban acuerdo. la palabra. Pues no le dieron la palabra. Y yo sé precisamente por lo que dijo frente a Peña Nieto, por lo que expresó como papá. Por la esencia. Más allá de cualquier tema político, él expresó lo que sentía como papá, lo que sentiría cualquier familia. Y yo siento que desde ese punto de vista los está llamando el presidente a reunirse solo con ellos, como papá, como una persona, como en su carácter más humano, ¿sabes? Que es Porque él fue el que hizo el compromiso. Exacto. En ese templete. Sí. No fue Gers Manero, no fue el secretario de la Defensa, y no fue un compromiso con Vidulfo o con las organizaciones, fue con ellos, con los padres, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros siempre los hemos llamado a rescatar eso. Le digo, a nosotros mándennos a la fregada si quieren, somos sobrevivientes, somos Claro. lo que quieran, manden a quien sea, pero son ustedes van a continuar, nosotros pasamos. Nosotros nos vamos después de unos años de la normal, ya no somos nadie. Claro. Otros tomarán nuestro lugar para acompañarlos. Nosotros somos temporales, ustedes van a seguir. Los casos de derechos humanos y de desaparición forzada, lo que hemos visto, se prolongan en el tiempo. Entonces, cuídense ustedes, Exacto. guarden su esencia como familiares y luchen por eso. A 10 años ya tienen la suficiente experiencia para organizarse, para caminar casi solos y tener un criterio muy amplio ahí, muy propio, ¿no? Una Así identidad. es. Un poco lo que pasa también con los protagonistas o las víctimas de los casos emblemáticos, como sucedió con las madres de la Plaza de Mayo, que después también de rupturas internas fuertes, ¿no? Sobrevive una corriente que busca el desarrollo, ¿no? Ahora están viviendo toda Argentina, no solamente las madres de la Plaza de Mayo, sino toda Argentina, el embate de la ultraderecha de Milei, ¿no? En este sexenio, ¿cuál sería tu evaluación de lo que se ha hecho? Porque hay desde la posición, pues por ejemplo la de Vidulfo, de que no se avanzó en nada, hasta una posición intermedia en donde dice se avanzó en varias cosas, se desmanteló la verdad histórica y está preso el artífice de esa verdad histórica, que es el ex procurador Jesús Murillo Caram, y otros que dicen, pues hay que ir viendo hasta lo que suceda después de las elecciones, ¿no? ¿Cuál sería tu balance? Pues mira, yo ahí coincido en parte con el movimiento, en parte con el presidente. El movimiento reconoce estos avances que ha habido, aunque los reconoce como mínimos. El presidente ha hecho pues todo lo que le compete, la voluntad política ha Ajá. estado, también no depende todo de él. La Fiscalía ahí con sus torpezas, el Poder Judicial con sus torpezas, los jueces dejando libres a muchos de ellos, los Así ministerios públicos, los policías que en el proceso torturaron a muchos de ellos. Pues obviamente, ¿cómo puedes juzgar a una persona después de haberla torturado? Los derechos humanos mismos te lo impiden. La sentencia del 9º Tribunal en junio de 2018, el de Tamaulipas, que ordena reponer
toda la investigación. Imagínate lo que Así implica es. eso a nivel jurídico también. O sea, esas cosas que no se pueden ver y que más allá de clavarse en una contienda, en una actitud contenciosa contra el gobierno actual, pues para mí esta oportunidad de 6 años que tuvimos para avanzar, pues también, y si no se avanzó, también se debe a la falta de cooperación por parte del propio movimiento, en ánimos o por el miedo de que algunos cuantos por ahí les dijeran que son unos traidores o que ya se vendieron, cuando yo no interpretaría jamás que un familiar como los de Ayotzinapa se venda solo por cooperar, ¿sabes?, con Exacto. la investigación. Como lo hacemos nosotros los sobrevivientes de Ayotzinapa, repito, yo voy el 17 de abril ante el juez de Toluca porque tengo ¿Este 17 de abril? sí, que tengo que encarar a los militares a los cuales he acusado en mi declaración. De nosotros depende si esos militares siguen o no. De los 8 militares Sí, que sí, están claro. detenidos. Ujú. Imagínate. Así es. Y- Ustedes, me consta porque levantamos imágenes de esta declaración, no ministerial, pero sí una declaración, un testimonio ante la COBAG cuando estaba Alejandro Encinas al frente, una reconstrucción de los hechos, ¿no? Sí. Que fue en 2020, si no me equivoco. Sí, sí, en aquel tiempo, pues yo digo, nosotros cooperamos, ayudamos, porque para eso estamos, nos interesa ante todo que se sepa qué pasó con nuestros compañeros, Así que es. se deslinden responsabilidades. Si eso implica reunirnos muchas veces con la fiscalía, etcétera, pues así lo vamos a hacer. Como otros padres se han ido a reunir con, con el narco, ¿no? Allá en Iguala Así es. varias veces. Así es. Y a ver quién les dice algo a ellos. Así Nadie, es. ahí sí guardan silencio. Ah, porque son los padres, ¿no? Y intocable, no chinguen. Y en la reunión con los narcos o con los... ¿Cuál es la petición? ¿Que los narcos los ayuden a encontrar a los hijos? La petición es información. Información. Sí, que sepan, que den a conocer qué pasó. Pues, a mí no se me hace muy correcto hacerlo de esa manera, Claro. pero pues lo hacen allá ellos. Pero pues cada Sí, quien porque que pase. son los raseros ciegos, es decir, un rasero demasiado rudo para los que colaboran con el Estado mexicano y con el presidente electo democráticamente. Ah, pero contra él hay que protestar. Contra el Poder Judicial, nunca. Nunca he visto que tomen una instalación del Poder Judicial ni en Guerrero ni a nivel federal. Y Sí. eso que son varios los jueces, ¿no? Que han ¿o se ha discutido eso? Lo han hecho contra la Fiscalía, lo han hecho contra algunos otros órganos, pero no contra el Poder Judicial, ni siquiera en la narrativa fuerte, ¿sabes? Porque pues ahí también reside uno de los grandes problemas y yo creo que pues tendríamos que verlo. Exacto. Es decir, desde la tribuna de San Lázaro, desde tu papel como diputado federal en la Cámara de Diputados en este periodo legislativo, ¿qué avances has podido tú alentar desde ese espacio? Pues hemos hecho llamados, exhortos, iniciativas. Sí. Yo sostengo que más que un sobreviviente tendría que haber familiares de víctimas representando ahí a la población, a su sector. He hecho iniciativas al respecto, también el derecho humano a ser buscado. Así es. Otras iniciativas en materia de impuesto a los ricos, tax the rich, Sí. que los más ricos paguen más, porque pues, así Sí. está la desigualdad en México. Entre algunas otras iniciativas que tenemos ahí, 9 en total. Una 9. de ellas aprobada ya por la Cámara de Diputados, el derecho a la memoria histórica. Desde tu punto de vista, ¿el punto fundamental sigue siendo la falta de información del ejército? Sí, ahí comparto, fíjate, porque dieron a conocer una parte, luego dieron a conocer otra, pero esta última otra no corresponde con la primera que le dieron, lo que quiere decir que hay información en medio. Entonces, esa parte yo sí la comparto con el movimiento, esa exigencia de información. Yo creo que sí hay que darla a conocer. Exhortamos, repito, a que el diálogo se restablezca, la vía pacífica se restablezca y bueno, aplicarla vía directa, pues cuando esta sea necesaria, tampoco nos espanta, por supuesto. Alrededor de este asesinato de Yankee Cotán, Yo fui muy categórico, Genaro, en ese aspecto. Se me hace una falta de respeto, una irresponsabilidad, una estupidez de parte de las autoridades locales disparar contra civiles que iban ahí.
pues los hubieran perseguido. ¿Para qué les disparas? Hasta donde los alcances, quítale la camioneta robada si esta tenía un reporte de robo. Así Y luego es. al día siguiente que se te escape el policía que disparó, pues oye, qué sarta de incompetentes. Exacto. Cuando el presidente de la República a nivel federal está asumiendo el tema y está mostrando buena voluntad, pues no le estás ayudando en nada. ¿Es deliberado desde tu punto de vista o es parte de la estupidez que ya... Nadie escapa sin complicidades. Exacto. Exactamente. Exactamente. Y creo que con esa frase podemos terminar, Manuel. Les reitero, espero que pronto esté ya en librerías Ayotzinapa, Una mirada interior. Y te agradezco muchísimo y agradezco a todas y a todos los que nos vieron en esta entrevista sobre Ayotzinapa, Una mirada interior. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas.